Buenas tardes, buenos días, hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla que organiza el Centro de Yoga Kashaja bajo el tema Colombia, Astrología y Geometría Sagrada, cuyo objetivo es comprender a Colombia desde la astrología, así como su transformación desde las herramientas de la geometría sagrada y la astrología misma. La cereza sobre el postre va a ser cómo afecta el próximo eclipse del 15 de mayo a Colombia. Si bien es cierto que vamos a hablar del colectivo Colombia, es muy importante no perder el foco sobre lo que es realmente importante. Los cambios que queremos a nivel colectivo solo y únicamente serán posibles si hacemos cambios a nivel individual. Es el cambio de la conciencia de la masa lo que genera lo que vemos y vivimos. Por tanto, la invitación es y siempre será a vivir desde el corazón en armonía y coherencia entre lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, sentimos y queremos. Mi nombre es Luz Adriana Cobos, antiguamente fui ingeniera de sistemas, ahora profesora de yoga y directora del Centro de Yoga Akashaja en la Mesa Cundinamarca. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dejo la palabra a Sonia para que se presente y seguimos con la charla. Listo, perfecto. Y después que se presente José Alberto. Bueno, mi nombre es Sonia González. Pues de profesión soy licenciada en química, profesora, docente. Y digamos que toda la vida, desde hace mucho tiempo, casi cuando estaba muy joven, empecé a hacerme preguntas sobre la vida y bueno, los cursos, cuando uno se empieza a preguntar, las cosas empiezan a llegarle. Es que uno tenga el deseo interno para que las cosas por personas, por circunstancias empiezan a llegar. Entonces yo hace más o menos unos 30 años inicié mi estudio como un hobby de astrología. Sin embargo, bueno, seguí estudiando, estuve con unos excelentes astrólogos, a quienes agradezco profundamente por sus enseñanzas. Y posteriormente, bueno, yo me he pensionado de mi trabajo del magisterio y me he dedicado estos últimos 10 años de mi vida a estudiar astrología, pero con una profundidad interesante desde el punto de vista de la terapia también, porque me parece que la astrología no es solamente para interpretar y decirle a la persona lo que hay, sino que ese trasfondo eh, implica que también cuando uno lee una carta astral, cuando uno se conecta con la persona que le está preguntando, hay como que decirle qué cosas puede hacer, qué puede hacer por aquí, qué puede hacer por allá. Entonces, yo llevo más o menos unos 10 años, pero enteramente he estudiado descodificación biológica, constelaciones familiares y por mi cuenta, pues estudio muchísimo, hago muchos cursos, bueno, también cursos hago de astrología de profundización y he estudiado un poco de física cuántica para poder entender este mundo. Por eso, digamos que me encantó hoy encontrarme con, con Luz Adriana y desde luego con José Alberto porque llega y como que esto encaja con la información que yo tengo y me parece maravilloso. Entonces, ahora hablamos de astrología. Ok. Bueno, me permito el paso con el permiso de Luz Adriana. Bueno, mi nombre es José Alberto Carrero Vierma, soy de nacionalidad venezolana y estudié, estudié artes plásticas, dibujo, pintura y diseño gráfico allá en Venezuela, en la Universidad de los Andes. Igualmente, como dice Sonia, también desde muy pequeño el interés por las artes, pues siempre lo acomodan a uno en condiciones eh, que lo orientan hacia el propósito que tiene cada uno en su vida. Aunque yo siempre quise ser arquitecto, eh, ingresar a la universidad fue bastante complejo en aquel entonces y pasé a estudiar primero economía y luego dibujo, pintura y diseño gráfico. Y después de salir, me dediqué exclusivamente al trabajo de investigación de las artes plásticas y tomé un particular interés en cierto y determinado momento por estudios y que ya se habían hecho estudiando en la universidad, un particular interés por los sólidos platónicos, ver el origen, de dónde venían, porque si bien se hablaba de los sólidos platónicos, no se conocía el origen.
además de un inquietante interés por ver el origen de todo lo que era el lenguaje escrito, de dónde venían las letras, de dónde venía todo este tema. Y pues bueno, hubo particular apoyo por escudriñar un poco el tema de la simbología, los signos, los símbolos. Y en esta inquietud de querer mostrar o aprender un poco más, me topé con lo que era la geometría sagrada. Yo entendía la geometría sagrada desde el aspecto de que tenía que ver con las iglesias y con todo este tema, y que era solamente eso, ¿no? Pero estudiando me di cuenta de que es algo mucho, mucho más profundo y que tiene y guarda una relación del todo con el todo. Entonces, pues bueno, ahí seguimos en ese proceso. Nunca se para uno de estudiar, y yo me imagino que Sonia también pasa lo mismo. Todo el tiempo se está estudiando, se está aplicando y se están consiguiendo nuevas formas. Además, todo está en un proceso de evolución constante, está evolucionando constante. Aquí hay, para comenzar a hablar de todos esos aspectos, como de repente herramientas que son, tenemos que tener un particular enfoque en lo que son los patrones de creencia. Digamos que hay una máxima que dice: tú creas lo que crees, ¿verdad? Uh-huh. Si tú creas lo que crees, la función de poner tu atención en algo hace que ese algo se potencie y se materialice como una realidad. Sobre estas teorías de creación de la nada hay muchas cosas. Por ejemplo, está autores como José Luis Parise, argentino, que habla de los 11 pasos de la magia. Está Gregg Braden, que habla de la creación desde los círculos mágicos, círculos mágicos, y muchos otros que hablan. La misma geometría enfoca y lleva a ese punto de crear las geometrías a partir de nada. Entonces, ver cómo nosotros podemos aplicar esa funcionalidad de dibujar la geometría, de analizar la geometría, partiendo de la nada, conseguimos una relación muy estrecha con esos procesos ya descritos por otros autores y otras personas en el mundo. No son los únicos. Entonces, bueno, esa es mi explicación y un poco, ¿no? Porque realmente es bastante profundo. Adriana. Bueno, entonces ya hemos hecho las presentaciones y ahora lancémonos ya directamente en el tema de Colombia, Astrología y Geometría Sagrada, si les parece. Entonces, vamos a darle la palabra nuevamente a José Alberto para que, como él bien, estuvimos charlando sobre el tema. Él decía, la energía que representa la geometría en la vida diaria, especialmente para los cambios, está ahí presente y la geometría misma la representa. Entonces, con relación al tema que vamos a tratar, ¿cómo empezar? ¿Cómo podrías darnos un panorama? Si bien es cierto que los cambios son a nivel mundial, no es solamente a nivel Colombia, esto es un cambio total. La geometría, ¿cómo nos puede dar información sobre estas energías? Sí, claramente comprender cómo se mueve la fuerza creadora del universo es sumamente importante, porque sí hay una fuerza que genera todo, hay una fuerza que tiene un movimiento y que genera todo. Y ese todo guarda relación, valga la redundancia, con el todo. Es decir, o sea, hay cambios que se vienen dando y a veces nos preguntamos por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Pero son esas mismas fuerzas que parten de algún punto. La podemos llamar taquión, energía, prana, el ki, el chi, podemos llamarla como queramos, podemos llamarla Dios, podemos llamarla Yahvé, Alá,
según las creencias que tenga cada quien, que eso es tema de discusión también, pero esa fuerza es eso, es ese Dios creador que se manifiesta. Y si bien está eso en el tapete, pues toda la tierra como elemento vivo mueve esa energía, y esas energías se manifiestan de formas vorticiales en diferentes puntos del planeta, y a la vez pues guardan una relación con el colectivo de cada zona de ese planeta. Entonces pues va a haber siempre una relación, pero hay formas de interpretarlas y de canalizarlas para transformarlas. Todo se puede transformar, porque como lo decía anteriormente, o sea, todo a partir del patrón de creencia que tengamos. Y si yo creo que este envase de este color sometido a la luz va a transformar la codificación del agua, eso va a ser. De hecho, que hay una manifestación energética ahí. Entonces, ¿cómo comprender eso desde la geometría? Pues hay que estudiar la geometría. Ahí te tengo una pregunta. Entonces, cuando tú hablas de la creación desde la creencia, cuando vemos Colombia, la creencia, la violencia de Colombia, que todo el mundo habla, es una creencia, ¿se vuelve una realidad por la creencia misma o hay algo más? Yo siento que eso va en parte en la formación, ¿ok? En esa cadena genética o en esa cadena hereditaria que hay a través del tiempo. Los pueblos latinoamericanos han sido pueblos gobernados por caudillos y gobernados por militares. Podemos hablar claramente de Venezuela, que es un caso. Hay presidentes constitucionales, sí, muchos, pero ¿cuántos han sido democráticos? Entre comillas, ¿ok? Entonces, eso mismo pasa acá, eso mismo pasa en todos lados. Entonces, el querer esos cambios, el ir buscando tener, porque se hablaba de una individualidad, siempre se ha hablado de una individualidad. Bolívar siempre lo dijo. Estábamos sometidos por esta gran nación del norte. Y siempre se ha hablado de eso. Entonces, se ha buscado un medio de lucha social a través de la violencia, pues, a través de las guerras. Y eso va quedando grabado en la memoria genética, digamos, en los registros akáshicos. Ha ido quedando grabado. Entonces, ahí hay una manifestación de esa realidad. ¿Sí? Seguramente Sonia ahora, cuando hable sobre Colombia y su carta astral, va a profundizar un poco más sobre eso. Es interesante porque así la gente también, las personas que van a ver este video pueden entender un poco más de dónde venimos. Exactamente. O sea, estoy súper encantada de escuchar a José Alberto porque, o sea, eso es como música para mis oídos, porque la Carta de Colombia precisamente muestra esos registros acásicos. O sea, la Carta de Colombia es la expresión de quiénes somos, por qué somos así, cómo hemos, o sea, cuando nacimos, cuáles fueron las improntas que quedaron ahí registradas, así como la carta natal de cada uno. Cuando nacimos como nación. Cuando nacimos como personas y como nación. Okay. Y José Alberto está tocando ese punto desde su perspectiva y desde su conocimiento de la geometría sagrada. Él no conoce la carta astral de Colombia y sin embargo está hablando de Colombia, de lo que es Colombia. Entonces, pues te sigo dejando, José Alberto, porque está espectacular lo que tú dices. Bueno, en realidad somos un colectivo. El planeta Tierra es un colectivo. Cada nación por separado, con estas benditas fronteras que son delimitaciones geográficas y políticas, somos un solo colectivo, y como se delimita cada nación, pues forma parte, digamos, de ese colectivo mayor, uno menor. Pero a la vez ese colectivo menor, que es la nación, se convierte en el colectivo menor, que es el Estado, que es el municipio, que es el distrito, que es la familia, como núcleo social.
Entonces, eso es una forma jerárquica de representar un movimiento energético. Y ese movimiento energético tiene una forma. Y todas las cosas tienen forma aunque no las veamos. Es la misma forma en que crece la naturaleza, por ejemplo. Y esa forma en que crece la naturaleza o crecemos nosotros, nuestra parte orgánica, esa fuerza es la energía. Y esa energía es la manifestación divina, es la manifestación de Dios. Entonces, ¿pero qué tiene que ver la geometría como forma ante todo lo que yo estoy diciendo? Es que todo es una forma. Todo es un movimiento energético y va creando. Por ejemplo, pudiésemos hablar de los copos de nieve. ¿Cómo se forman los copos de nieve? Esas grandes, esas figuras tan hermosas, que ningún copo de nieve es idéntico al otro. Eso se dice. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se forman? Ahí es donde está el estudio de la geometría. Igualmente es la naturaleza. Y la interpretación de, por ejemplo, cómo funciona una hoja. ¿Cuál es la función de una hoja? En una hoja hay geometría. La función de una hoja es absorber la luz, la energía. Y la forma de la hoja es la misma forma de nuestros ojos cuando los tenemos abiertos. ¿Y cuál es la función del ojo? Percibir la luz. Y así sucesivamente vamos a ir consiguiendo analogías, comparaciones, etc. Y si estudiamos eso, cómo es ese manifiesto, vamos a conseguir un asombro enorme en la relación de la forma, de cómo se va formando cada elemento, cada cosa en la naturaleza, incluso el sonido. Todo en el universo tiene una estructura, todo. Para crear a nivel del plano bidimensional, necesitamos una estructura. Podemos crear aleatoriamente, pero necesitamos una estructura para poder mantener un orden. Así es el universo, igualito. Crece en función de una estructura. Y eso es lo que estudia la geometría sagrada. Por eso se le llama geometría sagrada. Súper. Entonces, yo les supongo que lancemos el momento en el que ya ustedes dos van a interactuar mucho más. Empezamos con Sonia, porque Sonia va a ponernos en contexto de la Carta Astral de Colombia. Bueno, va a haber mucha información y claro, va a haber una interacción junto con José Alberto, porque ahí es en donde vamos a ver que las dos, como decía José Alberto, todo es uno, todo es lo mismo, y vamos a ver cómo podemos entender toda esta información desde la geometría y la astrología. Entonces, Sonia, tienes tú la palabra. Presentación. Bueno, para enlazar con José Alberto, bueno, aquí hay un concepto, bueno, definir la astrología no es algo que sea tan fácil porque es una ciencia milenaria que trae mucha información y que es, o sea, que para ser astrólogo se necesitan conocimientos en muchas áreas de la vida, ¿no? Esta imagen pues nos habla un poco de eso, es de un texto de Alejandro Lodi, que es un súper astrólogo. Pero yo podría decir que la astrología es un juego. La astrología lo que nos muestra, una carta astral, es el juego de luces y sombras para el desarrollo y la evolución. Eso para mí básicamente la astrología. O sea, la carta es ese juego de luces y sombras que nos está diciendo dónde es que yo estoy, digamos, en luz y dónde es que estoy en sombra y qué es lo que yo tengo que trabajar como persona, ¿no? Entonces, José Alberto hablaba hablaba de la geometría sagrada y yo me pregunto, y yo me hago esta pregunta, ¿qué es la realidad? Porque muchas veces pensamos que la realidad es esto que nosotros vemos, lo que yo como, digamos, como adulta de 25 años, yo todavía estudiando química, pues, obviamente en un laboratorio lo que se ve cuando uno hace reacciones químicas, eso era una verdad, pero empecé a preguntarme sobre el amor, empecé a preguntarme sobre las coincidencias y ahí empezó todo ese proceso de entender que la vida no es lo que uno ve. Entonces, hay una pregunta que me hago aquí, ¿qué hay detrás del mundo de las apariencias? Pues absolutamente todo. La apariencia es prácticamente el 5% de lo que existe, ¿sí? En un centímetro cúbico
en un cubo de 1 centímetro cúbico se puede, digamos, meter todas las estrellas que uno ve, eso lo decía alguien, no recuerdo quién, y me parece que porque la mayoría de este universo que vemos es vacío, ¿sí? Eso es como, digamos, un átomo, digamos, lo podemos comparar con una cancha de fútbol y el núcleo del átomo sería el baloncito y todo el otro resto es la periferia del átomo. O sea, es todo ese vacío. Entonces, ¿qué hay detrás del mundo de las apariencias? Pues está la estructura misma del universo. ¿Cómo es esta estructura sutil e invisible? Pues son líneas de fuerza. Y algo que me encantó que decía José Alberto es que nosotros conocemos la energía electromagnética, ¿sí? Nosotros somos seres electromagnéticos, nuestro cuerpo es electromagnético y estamos en un campo electromagnético, pero hay otros campos de energía multidimensionales, otros campos con otros tipos de energía, y José Alberto hablaba de la energía taquiónica, que me pareció espectacular, tocó el tema de la energía taquiónica, que es una energía diferente, está en otro campo sí, en otro campo de energía, en otra dimensión, o está aquí mismo, por decirlo así, y que la podemos traer, pero es la energía que vitaliza todas las formas, ¿no? Entonces, Wayne Dyer, no lo sé pronunciar muy bien, Wayne Dyer, tal vez. Wayne Dyer, sí. Dyer. Dice, no captamos el hecho de que somos invisibles. Él dice que nosotros somos invisibles y no comprendemos el hecho de que la vida, antes que cualquiera de sus definiciones, es un drama entre lo visible y lo invisible. Creemos que solo el mundo visible posee realidad y estructura y no concibimos la posibilidad de que el mundo interior que conocemos como pensamiento, sentimiento e imaginación, que ahí es donde verdaderamente tenemos la varita mágica para transformar el mundo. José Alberto lo decía de otra manera, pero es que nosotros con nuestra intención, con nuestro sentimiento y con nuestro pensamiento, movemos ese entramado cuántico que hace que se materialicen aquí situaciones. O sea, mi pensamiento, sentimiento y emoción. Yo no sé si José Alberto quiere decir algo ahí, me encantaría que lo dieras. Sí, es que has tocado diferentes temas, ¿no? Uno y parte filosófica y existencial del ser humano, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para dónde voy? Todo este tema. Pero a la larga, se nos ha vendido una imagen de que estamos aquí para nacemos, nos reproducimos y morimos. Eso sería como lo clásico, ¿no? Pero realmente es esa la verdad. Tú decías, la verdad es lo que existe. Es esa la verdad, lo que percibimos. Hay que tener claro una cosa. Nuestros sentidos, olfato, gusto, vista, audición, tacto, están limitados. Estamos limitados. Entonces, ¿por qué estamos limitados? Porque lo reconocemos. Estamos capacitados para interpretar una fracción de la realidad solamente. Una pequeña fracción de la realidad. Entonces, es decir, yo puedo escuchar lo que escucha un perro. Yo puedo ver lo que ve un gato. No. Yo puedo ver lo que ve una paloma en vuelo. Yo pudiese tirarme un parapente y entre comillas volar, pero veo las cosas que ve la paloma, no. Entonces, si estudiamos por separado una y cada cosa, vamos a conseguir elementos que nos llaman a la reflexión y decimos, bueno, estamos limitados prácticamente. Si teóricamente y cuánticamente nos dice que el universo, que la materia, que somos 99,99% es vacío y que solamente el 0,0001 es, perdón, 0,01 es materia, sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos interpretando? La ilusión, la ilusión. Exacto, pero la ilusión. Es un cerebro que tiene la capacidad de interpretar unos códigos que vienen de afuera, que vienen de esa realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Estudiemos qué es la realidad. Quería acotar eso. Con respecto a las energías, digamos que hay una fuerza general, universal, que mueve todo. Todo lo mueve. Y se ramifica, se va por aquí, se va por allá. Hay que estudiarla.
No necesariamente. Hay una forma de interpretar esa energía. Lo voy a ilustrar con lo siguiente. ¿Qué es la luz? Maravilloso. La luz es energía, la energía que nutre todo en la Tierra. Ok, bien. Qué hermosa es la luz. ¿Y de dónde proviene la luz? Del sol, pero no solamente el sol nuestro, de nuestro sistema solar, sino del sistema. Hay otros soles, ¿verdad? Está Alción, por ejemplo, el sol, que es el sol de nuestra galaxia. Entonces, ese pequeño sol del sistema solar se nutre de la energía de Acción, ¿verdad? Y así sucesivamente, es jerárquico. Entonces, nosotros nos nutrimos de eso. Esa energía que nos alimenta no es una energía amorosa, es una energía amorosa. Entonces, ¿qué es la luz? La luz es el amor. Eso es el amor. La energía que se da incondicionalmente para la creación y la sustentación de todo lo creado. Entonces, ahí estamos. Bueno. Esa es la energía. Qué bueno. Una pregunta antes de que siga Sonia es si entonces, porque volvemos a lo mismo de lo que percibimos es lo que creamos, lo que creemos y lo creamos. Creamos de creer y crear. Entonces, eso es un punto para tener ahí. ¿Por qué en Colombia hay lo que hay? ¿Por qué en Colombia pasa lo que pasa? Yo creo que, mira, la violencia, eso lo dijo el maestro de maestros y a quien yo sigo, se llama Jesús. Él dijo, la violencia engendra violencia. Y eso es una máxima. Entonces no podemos cambiar, ya estamos en unos tiempos finales, que ese es otro tema, en los que tenemos que utilizar otras formas. Y la forma correcta y que vino él mismo a enseñar es la forma del amor. Punto. Si nosotros, como individuos, no amamos nuestros procesos y algo de lo que habló Sonia, nuestras partes de luz, nuestras partes oscuras, porque nosotros tenemos sombras. Esas sombras son las partes negativas o las partes que nos pesan para nuestra individualización. Y con las que entra, sí, y que nos ponen en conflicto con otras personas que también tienen sus sombras. Entonces, reconozcamos esas sombras, reconozcamos esas luces y trabajemos en la luz, que la luz es el amor. Punto. Sí. Entonces, amemos nuestros procesos de transformación, entendamos nuestros procesos y podemos cambiarlos. Sonia, a ver si tienes algo que decir al respecto. Sí, no, pues total, o sea, es que tú lo estás resumiendo maravilloso. Lo que pasa es que la carta astral me va a mostrar directamente mis sombras y mis luces, directamente, y ahí es donde vamos a enfocar. Bueno, aquí hay otra, espérame que me fui, y pregunta cuál es el nivel más profundo de nuestra existencia y de nuestra realidad. Entonces tenemos, digamos, encima 3 niveles, ¿no? Yo que escuchaba a un chico que es muy bueno y me hablaba de este nivel más profundo, me hablaba de la parte vorticial, que tú eres experto en eso y de pronto ahorita me puedes ayudar, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que mis radares, o sea, mis órganos de los sentidos pueden ver es una parte muy pequeñita. Por ejemplo, en la visión, el espectro electromagnético, que es un espectro de frecuencias muy amplio, en ese espectro hay un pedacito pequeñito, muy pequeñito, que es el espectro de luz visible que va de 400 a 700 nanómetros. Eso es lo que nosotros podemos ver. De resto, hacia el infrarrojo y el más allá, y hacia el ultravioleta y más allá, pues obviamente mis ojos no pueden ver, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos una parte muy pequeñita de la realidad, desde luego que escuchamos otra, desde luego que sentimos otra, como tú lo estabas mencionando con tal maestría, dándolo desde la experiencia de la vida, ¿sí? Entonces sí, tenemos, bueno. Exacto, tenemos el plano de las formas, es lo que podemos captar. El plano de las energías es lo que le da fuerza a esa forma. O sea, Sonia aquí está viva porque hay una energía que la mantiene conectada al universo y conectada a esta vida, ¿sí? Pero, o cualquier objeto animado o inanimado tiene una forma en este mundo de la tercera dimensión, pero tiene una energía
pero para que se hubiera dado ese objeto, hubiera nacido esa persona, ese conglomerado, pues las energías como tal solitas no mueven el mundo, ¿cierto? O sea, debe haber algo más, ¿cierto? Debe haber alguien que diga que sea el creador, pero ese creador debe estar sujeto a unos principios y leyes cósmicas, ¿sí? Entonces, bueno, el chico decía que debajo, entre la energía y el plano, entre el plano de las energías y el plano de las formas, está la energía de los vórtices de energía, o sea, cómo la energía se va combinando esa serie de fuerzas hasta que esa serie de fuerzas empiezan a dar una forma, ¿no? Pero se necesitan unos principios y leyes porque si yo puedo crear, yo tengo la energía, pero mis principios son de baja frecuencia, son muy densos, pues voy a crear dolores, tristezas, toda esa forma de actuar, de ser, ¿sí? Esos sentimientos, esas emociones de rabia, odio, envidia, todo ese tipo de cosas son energía, pero ¿cómo yo utilizo esas energías? Me gustaría que aquí de pronto, José Alberto, eh, me ayudaras con la parte de la energía de los vórtices, porque eso es lo que me mantiene vivo a mí, Sí, sin claro. olvidar, sin olvidar las leyes y los principios. Sí, claro. Y es bien, bien importante ese tema, porque ya los voy a ilustrar de cierta manera, con permiso. Sí, claro, tenemos que tomar un poquito de agüita, no sé. Fíjate, se nos ha dicho que está el Sol y que todos los planetas giran alrededor del Sol. Eso no es mentira. Pero no se nos había dicho, o se descubrió recientemente, que el sistema solar viaja a través del espacio. Y viajando a través del espacio va haciendo un movimiento. Va haciendo un movimiento helicoidal. Cada planeta sobre el Sol, que sí va viajando en línea recta. Aparentemente hasta ahora es así. ¿Ok? Entonces, yo me pregunto, si ese movimiento helicoidal genera algún tipo de fuerza, para mí y para la capacidad, o no la capacidad, digamos que para mi entendimiento, es así. Si se genera ese movimiento en el espacio con los planetas, esa fuerza, esa energía de, digamos, de fuerza G que pueda generar, ¿ok? De fuerzas gravitacionales que se puedan generar ahí, repercuten dentro de cada planeta. Vamos a hablar de la Tierra. ¿Cómo crecen las cosas? Todas las cosas crecen de forma vorticial, con esas energías vorticiales. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar así como algo rebuscado, nos miramos la coronilla, ¿ok? Aquí, pues yo no tengo, pero los que tienen pelo pueden ver cómo El remolino. el remolino se forma aquí. ¿Eso es casual? No, eso es parte de la manifestación de la energía en la materia. Y de la misma manera se presenta en toda la naturaleza. Incluso, la famosa relación áurea o la espiral Fibonacci es estudiada y es aplicada en ciertos términos, yo desconozco cómo es, en la bolsa de valores se utiliza como una herramienta, ¿ok? Igual hay otro elemento que los puede ilustrar cómo se forman esas figuras geométricas de movimiento vorticial en lo que es la formación de una manzana. Cuando tú cortas una manzana por la mitad, la manzana tiene una forma que es así, ¿verdad? ¿Verdad? Eso se llama en cuántica un toroide. Eso se llama un toroide, que es como una dona, ¿sí? La fuerza es como una dona, tiene una forma de dona, donde su parte central es la mínima entropía y la parte externa es la máxima entropía. Entonces, pero
Ajá, ok, se forma esa forma, se le da esa forma a ese elemento llamado eh, eh, toroide, ok, Toroide. ok, pero en ese movimiento energético se mueve de diferentes maneras, entonces esas son las fuerzas vorticiales de la creación y esa es una manifestación en todo lo creado. Perfecto. No, muchas gracias, José Alberto. No sé, Adrianita, ¿qué quieres decir? No, sigue, por favor. Bueno, entonces dice, me hago una pregunta aquí como colombiana, ¿no? Y también, desde luego, José Alberto como venezolano. Todos somos de un mismo mundo, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestra naturaleza? O también como persona, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Quién soy? ¿Cierto? Eso me lo muestra mi carta natal, que para hacer una carta natal se necesita lugar, fecha, hora de nacimiento y desde luego los nombres. Lugar, ¿por qué? Porque hay unas coordenadas y esas coordenadas me ubican en un punto dentro de la Tierra y en el momento en que nacimos hay una disposición planetaria en el cosmos o en la bóveda celeste, ¿no? Y la hora me va a dar, me va a ayudar a encontrar el mapa natal, porque la hora me va a decir cuál es mi ascendente. Entonces, eh, aquí hay una cosa muy interesante para entendernos como nación. Y hay esta máxima del señor Grabovoi, que era un matemático, no sé, matemático, dice, la realidad que percibimos es el producto de la conciencia colectiva. Y esta es el resultado de la media de las conciencias individuales. Es decir, que si nosotros tenemos aquí unas personas que dirigen la nación, si la hemos tenido, es porque nuestra conciencia sumada a la de todos los 50 millones de colombianos, lo que hace es que materializa mi conciencia, nuestras conciencias, materializan un determinado, digamos, grupo para gobernar. Aquí no nos interesa hablar bien ni mal de nadie, nos interesa es entendernos, ¿no? Entonces es la suma, el resultado de la media de las conciencias individuales. Los fenómenos que observamos en el mundo son el resultado de la influencia de la conciencia sobre la realidad. Es decir, lo que yo pienso, y eso lo decía Masaru Emoto, porque yo sé que José Alberto conoce perfectamente a Masaru Emoto con todo el trabajo que hizo sobre la forma de cristalizar del agua de acuerdo a mi sentimiento y a mi intención. Y de eso lo habla Gris Braden muy, el sentimiento y la intención. Wayne Dyer también hablaba mucho de la intención del corazón, de la intención del corazón. El sentimiento es el que detona el resultado. Entonces dice la influencia de la conciencia sobre la realidad, el cambio sobre las formas de pensamiento, porque o sea, tenemos pensamiento, sentimiento que está en el corazón y la emoción que está en los chakras inferiores. Entonces, la forma, dice, el cambio sobre las formas de pensamiento cambia la forma de la realidad. O sea, el pensamiento es la semilla. Entonces, yo tengo que estar vigilante de lo que pienso, siento, digo, hago y actúo. Eso es muy importante para cambiar las improntas que están en la carta astral de Colombia o de cada uno de nosotros. Hay unas improntas, hay una información, hay un molde. Eso es una carta astral. Entonces, aquí tenemos el mapa de Colombia. Este es el mapa de la conciencia colectiva de Colombia, este que está aquí. Es el mapa de nuestra conciencia, o sea, de cuando nació Colombia, ¿sí? Colombia nació el 20 de julio de 1810, pero digamos que los documentos que firmaron, los firmaron a las 3:35 de la madrugada, o sea, ya del 21, ¿no? Entonces, esta era la energía que había en ese preciso momento, y esa energía se repite, se repite, se repite, si no tomamos conciencia de cuál es nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿quién es Colombia? ¿Quiénes somos? Bueno, yo siempre empiezo por 3 puntos básicos que son el sol, que habla de la identidad, de lo más interno que yo soy, de mi identidad, ¿cierto? Entonces, el sol de Colombia es un sol cáncer. Eso es el sol de Colombia, un sol cáncer, ¿verdad? La identidad de los colombianos es una identidad femenina, es la identidad, cáncer está muy relacionado, sincroniza
madre, ¿sí? ¿Y qué es una madre? La madre es femenina, la que cuida, la que nutre y la que ayuda a crecer, la que da el alimento, tanto material como espiritual, como del pensamiento, como de las emociones, o sea, esa madre, ¿sí? Entonces, básicamente, cáncer es un signo infantil, ¿sí? Es el signo de un niño, o sea, la madre con su bebé, eso somos nosotros básicamente, ¿no? Entonces yo estudio tres cosas, el sol, el ascendente y la luna. Y hay un cuarto punto que son los nodos lunares, que es esos nodos lunares están supremamente relacionados con el viaje del alma, en este caso el viaje de las almas de Colombia, ¿cierto? Entonces, tenemos el sol de Colombia, aquí lo vemos perfectamente ese sol de Colombia, en la casa 2 que habla de los valores y de la riqueza y de la forma de producir la riqueza. O sea, los colombianos, todos los colombianos, nos conectamos con esta información de cómo estamos produciendo la riqueza, pero este es un signo de agua, es un signo femenino, es un signo receptivo, es un signo de lo cotidiano, ¿cierto? Bueno, eso sería el sol de Colombia, que representa también al presidente y a todos sus ministros o esa parte, ese grupo que son los que toman el poder para administrar y organizar todo lo que se llama Colombia. Tenemos que Colombia tiene un ascendente en Géminis. El ascendente que es la máscara que yo todos los días me pongo para salir, para que me vean los demás. O sea, en el mundo nos ven con este ascendente, Géminis, ¿sí? El ascendente de Géminis Géminis también es un signo muy, no digamos infantil, pero sí es muy joven. Todo en esta tierra empieza desde la primavera, desde más o menos el 20 de marzo, o sea, cuando el sol empieza a subir hacia el hemisferio norte, empieza digamos, toda la naturaleza a moverse, las flores, ese tipo de cosas. Entonces, estos signos son signos de primavera, Aries, Tauro y Géminis, son primavera. Aquí empieza, digamos, el verano con Cáncer, ¿no? Entonces, son signos jóvenes. Entonces, Géminis nos habla de la comunicación, del aprendizaje, aprender para poderme comunicar con los demás, de los estudios, de los jóvenes, de la educación, ¿cierto? Básicamente de la educación. Entonces tenemos un ascendente Géminis, a nosotros nos conocen por la capacidad de hablar, de llegar a acuerdos a través de la comunicación. Sí, bueno, hasta ahí vamos como más o menos bien. Sin embargo, cada signo tiene unos planetas que lo rigen, ¿no? Entonces, a Géminis lo rige el planeta Mercurio. Y Mercurio, ¿dónde está? No está aquí en Géminis, está en Cáncer. También en la primera casa que habla de la ciudadanía, de la cara que mostramos al mundo. Entonces, Mercurio en Cáncer nos habla de un pensamiento, de una comunicación que viene desde la emocionalidad, ¿sí? Desde esta parte emocional. Somos emocionales niños a la hora de hablar unos con otros. Es decir, somos más bien reactivos, ¿sí? O sea, recibimos y reaccionamos. Pero ¿cómo reaccionamos? Pues depende de cómo está ubicado Mercurio, con quién se encuentra Mercurio, luna negra, con quién se encuentra por acá con la luna, regente de Cáncer, por acá con una cuadratura al nodo, ¿cierto? Pues la comunicación está muy conectada por aspectos que bloquean con los nodos lunares y con la luna, ¿sí? Los nodos lunares son el viaje del alma. La casa 10 es la clase dominante, la clase gobernante. La casa 4 habla del pueblo, del país. Entonces, digamos que el nodo sur, que son los finales, son las puertas que se cierran, son las dificultades, ¿cierto? Y el nodo norte es la puerta que se abre y me dice hacia dónde me debo dirigir para poder expresar este sol. Y aquí dice, me debo dirigir hacia mis bases. Eso es la casa 4 en astrología, las bases del alma, las bases de la gente. Aquí están los pueblos, en este lugar están los pueblos. Entonces, aquí me dice, no es pensando que el gobernante me va a solucionar, porque no son los gobernantes, es cada persona debe
tomar el toro por los cachos, y perdónenme esta expresión, cada persona debe encontrar ese equilibrio, Libra, ese equilibrio para relacionarse con los demás. Y desde ahí debemos empezar a identificarnos como nación, ¿sí? No es el presidente de la República, porque el Nodo Sur no nos está dando muy buenas oportunidades, ¿sí? No es la parte administrativa. Entonces, esta cuadratura, ¿qué quiere decir? Con la luna. La luna son las emociones. La cuadratura con Mercurio, que es la comunicación, la mente, el pensamiento, dice que no tenemos buena relación con, o sea, el pueblo, casa 1, no tiene muy buena relación con la clase gobernante, ¿sí? No hay una muy buena relación. Y aquí, o sea, esta figura, que es un triángulo de rendimiento, ¿sí? Es un triángulo que me pone, que me pone a trabajar, que me pone a pensar. Debemos pensar cómo estamos pensando. ¿Queremos que el otro me resuelva el problema o soy yo la que debo ser proactiva? No sé, José Alberto, si aquí o Adriana, tú quieres hacer tienes alguna pregunta. Hasta acá he tocado todo. Luna de Colombia en Aries, que Aries es la guerra, el guerrero. Luna de Colombia en Aries, muy reactiva. Los nodos que me indican el camino para poder llegar a este sol, ¿cierto? Para poder tener valor como colombianos. Y Mercurio, la capacidad de comunicación que está conectada mucho con los nodos. O sea, hasta que yo no aprenda a pensar por mí mismo, a salir de ese pensamiento de niño, infantil, y hasta que no tome por mi cuenta las cosas, no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Siempre repetiremos lo mismo. Dime, José Alberto. Sí, bueno, y quisiera acotar diferentes cosas, ¿no? Y diferentes aspectos. Hay que, por ejemplo, particularmente, pues trato de ilustrar a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, que esto es bastante complejo, ¿no? Porque es mucha información que se encierra en un símbolo de esta dimensión. Pero es entender de que los planetas, con sus propias energías y fuerzas y movimientos, generan unas cuadraturas de energética, que es de donde se deriva toda esta información que está planteando Sonia. Es decir, o sea, pero ¿qué significa esto y aquello? Ya eso es una forma en que se geometriza la energía. Y el hombre llegó a tener la capacidad de entendimiento y de canalizar esa información a esta manera y poder interpretar esas energías cómo repercuten en lo personal, en lo individual, en lo colectivo. Y es lo que está expresado aquí. No, chévere. Sí. Esto me hace recordar un poco que nosotros estamos viviendo la era de Acuario. Nosotros no podemos darle el poder a nada que está afuera. Es decir, ni a las personas que están gobernando. Tenemos que elegir, sí, pero como decía Cabral, son los pendejos los que eligen, ¿ok? Entonces, pero de alguna manera tenemos que hacerlo, pero no lo hagamos desde la elección cuantitativa, sino hagámoslo desde la elección cualitativa, o sea, desde la energía propia. Es decir, enfoquémonos en lo que nosotros queremos para nuestra nación y démosle fuerza, carguemos de energía toda esa información para manifestar esa realidad. Es decir, cuando decía de la época de Acuario, esa figurita maya que va llevando la alcántara del agua, ¿sí? O que va llevando algo encima, eso es el conocimiento, el conocimiento. El hombre se empodera con ese conocimiento y debe hacerlo consciente. Y una forma de manifestarlo es como le acabo yo de decir, ¿ok? No hay una relación con nuestros gobernantes, y eso no es solamente para Colombia, ¿ok? No hay una buena y una estrecha relación del gobernante con el pueblo, ni del pueblo con el gobernante, porque no hay una conexión, cada quien anda por su lado, con sus propios intereses. ¿Y qué tiene que ver eso con la geometría? Bueno, pues la forma en que se organiza el espacio-tiempo, ¿sí? Y las energías que se mueven entre ellas. Entonces, un poco una ilustración un tanto diferente de todo lo que está planteando Sonia. A ver, Luz, ¿qué querías? Quería decir algo. Desde los Vedas, lo que es la filosofía, el conocimiento de los yogis,
cuando ustedes hablan sobre la fuerza de los planetas y lo que eso implica, lo que estaba explicando a Sonia, uno de los libros que yo leí sobre los mantras, que son libros muy antiguos, un maestro decía que, por ejemplo, diga, en mi caso, yo tengo Mercurio retrógrado. Entonces, este maestro decía, a través de la frecuencia del sonido, que es un mantra, si usted sabe que eso, diga usted que en la carta astral significa que ese Mercurio, por decir algo, es que usted no se va a poder comunicar con nadie, por decir algo. Pongámoslo así de una manera un poco así como totalitarista. Entonces decía, si usted empieza a hacer ese ejercicio de los mantras, de las frecuencias de su corazón, resulta que usted va a bajar esa potencia, entre comillas, negativa, que significa ese Mercurio retrógrado, y usted ya no se va a poder, no es que no se puede comunicar con nadie, sino que de pronto no se va a poder comunicar en situaciones muy particulares. Si usted, a través de un trabajo de frecuencia con el mantra, usted puede bajarle, decía, usted puede bajarle la incidencia. La intensidad. Exactamente. La intensidad. Entonces, inclusive, y volvemos a lo mismo, frecuencia, sonido, geometría. Lo de los mantras, por ejemplo, para mí fue un mundo increíble cuando lo descubrí. Y desde mi vivencia ha sido muy positiva. Pero que él decía, nacemos con la carta astral, lo que explicaba Sonia, lo que pasó en ese momento, en esa hora, pero nosotros tenemos la capacidad de poder mejorar el aspecto a través Adriana, de las mantras, has dicho, de las frecuencias. Adriana, yo no sé, no me aguanté las ganas de interrumpirte, pero es que Adriana, la carta no significa una sentencia de por vida. Exacto. La carta nos plantea el trabajo que tenemos que hacer. Y eso es precisamente lo que hay que cambiar. Dilo, José Alberto. No, y de hecho, vamos a hablar de las predicciones de Parravicini, vamos a hablar de las predicciones de Nostradamus y tantas otras que han hecho predicciones. Es que las predicciones están ahí porque son lecturas, ¿verdad? Son lecturas de frecuencias, de cosas que llegan y son interpretadas y son manifestadas de manera escrita y hablada. Entonces, eso no quiere decir que eso no se pueda transformar. Todo eso se puede transformar y nosotros podemos transformar lo que queramos. Y tú, Luz, hablaba de algo bien importante, del sonido. El universo es luz y sonido, y eso compone el vacío. Y a partir de ahí se crea todo. Entonces, una frecuencia, hay que entender, decía Nikola Tesla, hay que entender el universo. Para entender el universo hay que entenderlo como energía, frecuencia y vibración. Eso es todo. Entonces, para comprender toda esta temática, pues hay que verlo de la misma manera. Todo es una manifestación de lo mismo, ¿sí? Con tres aspectos. Es interesante eso de tres aspectos. En la geometría se puede hablar y se puede ver esa conjugación de esos tres aspectos, porque tú puedes ver positivo, negativo y neutro, la parte de la corriente eléctrica, ¿verdad? Pero también puedes ver el átomo, protón, electrón y neutrón. Pero también puedes ver la triada de la Iglesia Católica, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así sucesivamente podemos representar todo. Pero energéticamente es así. Una fuerza positiva, una fuerza negativa y una neutra. La neutra, ¿cuál sería en el caso, por ejemplo, nuestro? Yo como frente a este gran universo, la neutra es mi cuerpo, pero yo tengo dos movimientos energéticos que giran a mi alrededor. Uno para un lado y otro para el otro. Eso es una explicación que hay que dar y fundamentarla en gráficos de lo que estoy hablando, pues, que lo apoyen. Pero es así. Entonces, y todo eso, vuelvo al tema del sonido. Los sonidos son transformadores. Nosotros tenemos los libros sagrados, ¿verdad? Como la Biblia, casos que son libros que de una u otra manera han sido intervenidos. Y prácticamente toda la temática, toda la conceptualización está intervenida. Entonces, que ese es otro tema también. Pero ahí nos habla de cómo los muros de Jericó fueron tumbados con unas trompetas. Esos eran unos sonidos que generan una vibración, una frecuencia
que generan una vibración, resuenan con el tipo de material, con el tipo de estructura, con el tipo de diseño que pueda tener esos muros y los tumba. Eso suena así como muy como poético o como muy fantasioso, pero es así. De hecho, no hay, ¿qué es lo que se hace cuando te vas a revisar los riñones? No es un ultrasonido, pero son sonidos de muy alta frecuencia que no son escuchados. Yo no entiendo cómo funciona el tema, pero por la palabra lo puedo usar. Entonces, ahí queda eso, ahí se los dejo para que lo No, digieran, lo está piensen. súper. Yo creo que para otras charlas vamos a hablar de ese tema de el positivo, negativo y el neutro, porque ahí está la clave de la paz personal. Ahí está la clave del trabajo que se hace, por ejemplo, en terapia, desde terapia gestal, desde la gestal. Y pienso que los tres, Luz Adriana y José Alberto, cada uno desde su trabajo que hace, tenemos mucho conocimiento para aportarle a las demás personas, pero la clave está precisamente en esa triada. Ahí está la clave. Y ahí está el Espíritu Santo, mejor dicho, con eso les digo todo. Ahí está la clave. Y el Espíritu Santo que tiene que ver con mi manera de conectar con el universo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Dime, Sigamos. dime, José Alberto. Un segundito. Ese Espíritu Santo, ok, este, no estoy aquí para apoyar, para mostrar que soy adepto a esto, a aquello, no. Ese Espíritu Santo es esa fuerza generadora del universo, ¿ok? Así es, O sea, total. eso es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo creo. Independientemente para cada quien que está escuchando y viendo esto, puede tener un significado diferente. No importa, eso no nos hace diferente y no podemos ser antagónicos ante tanta información, pero sí debemos ver al Espíritu Santo como una fuerza creadora, Exacto, generadora de toda energía. así es. Total, total, me encantó lo que has dicho. Entonces voy a continuar acá. Entonces, esta imagen yo la traje porque me pareció interesante, es el diagrama de iceberg para entender lo que es la conciencia, lo que está en la carta natal. Entonces, tenemos una zona visible que puede ser, aquí dice el 10%, pero yo diría que es entre el 5 y el 10%, ¿cierto? Que llamamos consciente y es la zona donde vivimos. En nuestro entorno, nuestro comportamiento, aquí hay tradiciones, héroes, símbolos, ropa, rituales, comer, son costumbres, ¿no? Pero tenemos una zona invisible que es el 90%. Y en esta zona invisible, pues lo llamamos inconsciente, pero algunos dicen en algunas escuelas psicológicas que el subconsciente, que el inconsciente, que, bueno, a esto le llamamos el inconsciente en su totalidad, el 90%. Una carta astral me va a mostrar esta zona invisible mía, para que yo identifique en ella todo esto. O sea, digamos que esta es la parte como subconsciente, por decirlo así, ¿no? Donde están los valores, las creencias, las capacidades. Pero tenemos una más profunda, que es la que tiene que ver con la identidad y con lo que vengo a hacer. O sea, una vez identificada mi identidad, yo no soy solo, todos somos uno. Entonces, ¿yo para qué sirvo? ¿Yo para qué soy bueno? Y eso es lo que muestra la Carta de Colombia. Sigamos. Esta no la voy a mostrar. Entonces, con José Alberto, no quité esta imagen, pero José Alberto me hablaba de algo muy interesante y es que decía José Alberto como que es venezolano y que vino y me contó cosas de su percepción de Colombia, que además se lo agradezco mucho. Decía, es que Colombia es femenina. Entonces, yo lo digo, sí, Colombia es femenina. O sea, su signo cáncer, o sea, tenemos 4 elementos que son fuego, tierra, aire y agua. Y de los planetas que conforman el sistema solar, 2 más 5, 7, tierra y agua son femeninos. Es decir, que de los 10 planetas, nosotros tenemos 7 planetas en signos femeninos. Colombia es femenina. Y lo femenino no tiene un movimiento vorticial hacia afuera, sino es hacia adentro. La madre centra, o sea, alrededor de la madre vienen los hijos, el esposo, la familia, ¿cierto? Centra, es un movimiento en espiral hacia adentro. Y el masculino
es un movimiento en espiral del centro hacia afuera. Nosotros somos de naturaleza femenina, nosotros no somos masculinos. Es decir, nosotros vinimos a aprender a amarnos los unos y los otros y a conectar los unos y los otros. ¿Y qué hacemos en Colombia? En Colombia nos ponemos la máscara del ego y queremos, o sea, queremos ser como otros países que son masculinos. O sea, somos una cosa, pero queremos hacer lo que hace el vecino. Y ahí es donde estamos totalmente equivocados. Y aquí me gustaría que José Alberto, desde su disquisición bonita del agua y de lo femenino, complementara un poquito esta parte. Bueno, hago una acotación primero que, por ejemplo, tú acabas de hablar de los vorticiales, ¿no? Que hacia adentro femenino, eso tiene que ver con esas energías positivas y negativas. No por ser positiva es buena y no por ser negativa es mala, no, simplemente es un calificativo que se le da a la energía, ¿ok? Es decir, la energía que se mueve hacia adentro es magnética y la energía que se mueve hacia afuera es eléctrica. ¿Sí? Y el neutro es el cuerpo. ¿Y sabe dónde se generan esas energías? ¿Sabe dónde? En el corazón. Ajá. Ahí es donde eso que dice Gil Braden, por eso tenemos de pronto, si quieres, pues Adriana, hacemos otro programa para hablar precisamente de esto, porque me parece que José Alberto y yo estamos súper conectados con la información, ¿sí? Pero tú me hablabas del agua, me gustaría que esa parte del agua, que tú me hablabas tan bonito, porque es que Colombia tiene 3 planetas en Cáncer, o sea, somos niños reactivos, y tiene otro planeta, Plutón en agua y Urano en agua. Imagínate la cantidad de agua que hay. ¿Sí? Yo quiero hablar, por ejemplo, el elemento agua está representado en los sólidos platónicos por el icosaedro. Es una figura que tiene 20 lados. Como elemento agua, hay que hablar, el agua es agua, donde vaya, pero en la Tierra, en nuestro sistema, está presente, digamos, como 3 aspectos del agua, que tú puedes hablar mejor de eso, pero yo lo voy a decir en términos generales y a través de un relato que tuve una vez en la historia. Los 3 aspectos del agua son las aguas que fluyen, ¿sí? Las aguas, digamos, que se expanden o las que caen, y las aguas estancadas. Entonces son como tres visiones diferentes, ¿no? Y siempre esto se ve en diferentes aspectos, entre otras cosas. Siempre hay una triada interesante que debemos analizar ahí. Entonces, conversando con Sonia, conseguimos que el aspecto de este femenino de Colombia está presente en uno de esos aspectos del agua, en uno de esos 3, y son de esas aguas que se expanden, ¿no? ¿Sí? Son aguas, son las aguas del calor de la madre, ¿sí? Del calor de la madre. Es el agua del lago, un agua tranquila, ¿no? A diferencia del agua del mar, que sería Piscis, y el agua un poco más densa, un poco tono, de Escorpio, ¿no? Sí. Entonces, dime. No, eso, que una de las aguas más densas son las que se mueven a través, por ejemplo, de la representación simbólica de lo que es el signo de Escorpio. Porque todo eso es simbología, pero esa simbología tiene una carga energética. Se ve, se siente, sí. se siente en el cuerpo, se siente en la vida. Correcto. Que dice con respecto a la Carta de Colombia, ¿no? Y con respecto a la carta de cualquiera de nosotros, dice, ¿por qué se nos repiten los problemas cíclicamente una y otra vez? Entonces, aquí puse un reloj, ¿cierto? Dice, o sea, se me repite, y se repite, y se repite. Uno si mira la historia, y coge la historia, y coge la Carta de Colombia, entonces hay una cosa, la otra, que guerra, que por acá, que todo eso se repite, y en la vida de nosotros es igual. Entonces, problema no resuelto, problema no resuelto. ¿Cuál es el objetivo de que a uno se le repitan las cosas? Si a mí se me repite algo,
como persona o al país se le repite algo, es porque no hemos entendido de qué se trata, ¿sí? No hemos aprendido. Dice acá, lo que se instala se repite y se repite, ¿sí? Entonces, la carta astral es un molde, ¿sí? La carta astral es un molde que tiene un patrón, así como tú lo dices, José Alberto, un patrón de programación, un patrón de frecuencias, y esas frecuencias siempre se van a repetir si nosotros, cada uno de nosotros, no se preocupa por saber quién es. La vida no se trata solamente de nacer, crecer, reproducir y morir, no se trata de tener casas, carros, becas. La vida nos la regalaron para que entendamos cuál es mi propósito acá. Sí, la vida es un ratico, la vida es un regalo, pero no somos de acá, estamos acá, pero no somos de acá, y lo decía Jesús, el Maestro Jesús. Entonces dice, cuando en mi vida se repite y se repite algo y llega al punto que no aguanto más, en ese momento nos conectamos con el camino de la transformación personal. Y aquí, por aquello del tiempo, voy a hablar vamos a hablar de los ciclos, o sea, hablando del término de por qué se repiten las cosas, ¿no? O sea, hay que mirar que todo en la naturaleza tiene ciclos, ¿cierto? Entonces, mi parte emocional tiene ciclos, mi crecimiento tiene ciclos, o sea, una vez nazco y algún día tengo que irme de acá. Todo sucede así, es un periodo de tiempo en el que se desarrollan unos hechos, ¿cierto? Unos acontecimientos, y cuando finaliza todo el ciclo, vuelve a empezar. Por eso se nos repiten las cosas. Entonces, para que a esa impronta del mapa de Colombia empiece a cambiar, tenemos que saber quiénes somos como colombianos, ¿no? Existen diversos tipos de ciclos, ¿no? De ciclos naturales, económicos, culturales, sociales, muchos tipos de ciclos. Entonces, aquí voy a mostrar la imagen. Aquí no voy a hablar de, esta imagen no es de Colombia. Esta imagen es una carta que se sacó para uno de los ciclos más importantes que acabamos de vivir, el 12 de enero del 2020, ¿cierto? Que se dio un ciclo muy interesante y es para todo el mundo, ¿no? Una cosa es ese ciclo, cómo tiene que ver con Colombia o cómo tiene que ver con mi vida. Entonces, aquí tenemos varios, mira esta acumulación de planetas, pero hay una muy importante, son los planetas tanto sociales como transpersonales, que son los que tienen ciclo más largo, el ciclo, ese movimiento alrededor del Sol. Entonces, tenemos aquí a Saturno y a Plutón en el grado 2247. Plutón se demora 240 años en darle la vuelta a toda esta eclíptica. Saturno también se demora 30 años en darle la vuelta. Pero estos dos, para que se encuentren aquí, en el signo de Capricornio, no se encontraban hace 500 años. Y eso me parece que es muy importante porque nos está hablando de un cambio total de formas, de creencias, de circunstancias. Hace 500 años, cuando se dio también esta misma conjunción, fue lo de Martín Lutero y sus 90 y pico de tesis para cambiar todo, y hubo una revolución, hubo mucha muerte, hubo mucho cambio, ¿cierto? O sea, algo tiene que acabarse para que algo nazca. Entonces, este es un ciclo muy interesante que se da cada 500 años, digamos, perdón. El ciclo Saturno-Plutón se da cada 35 años aproximadamente en diferentes signos, ¿sí? Pero que se dé en el signo de Capricornio hace 500 años no se da. Entonces vamos a mirar otro ciclo. Digamos que, bueno, me voy a devolver un poquito. También durante ese año del 2020, los tres, o sea, Saturno, Plutón y Júpiter, se encontraron en Capricornio. Ese ciclo de que se encuentren los tres planetas en ese signo no se daba desde cuando nació el Imperio Babilónico. Entonces nosotros podemos hacer una cuenta hacia atrás, lo cual quiere decir que esto que pasó en el 2020 era un final y un comienzo, un cambio absolutamente profundo en las raíces profundas de la Tierra y la civilización como tal. O sea, esto no es una cosa que sea tampoco tan fácil, es complejo, ¿no? Venimos a otro ciclo que me parece interesante, y es que en ese mismo año se dio el ciclo volvieron a encontrarse por conjunción. Conjunción es cuando se ve en la carta dos planetas unidos. Entonces, de Saturno y Júpiter, que son planetas, se llaman cronocrátores, que tienen que ver con el manejo del tiempo, pero a nivel global,
no a nivel de persona, ¿sí? Sí, a nivel de una cultura. Entonces, estos cronocrátores Júpiter y Saturno, que son planetas sociales, se encontraron en el grado 029 el día 21 de diciembre del 2020. Estos dos planetas forman parte de un ciclo pequeño y uno más grande. El pequeño es que en estos 200 años van a estar encontrándose cada 20 años en los signos de aire. O sea, Acuario, Géminis y Libra, cada 20 años. Pero para que, y después va a cambiar va a cambiar a agua, después a fuego, después a tierra. Entonces, para que vuelva a llegar otra vez ese mismo ciclo a Acuario, son 800 años. De tal manera que no estamos hablando de cualquier cosa y eso relacionado con Colombia, ¿no? Con la Tierra, con la Tierra y con Colombia. Entonces, y este año tenemos otro ciclo de Júpiter y Neptuno que está muy relacionado con altos ideales, con que somos grupo, con que tenemos estamos soñando para ese gran cambio, estamos soñando. Este se dio el 12 de abril y esto se da cada 13 años más o menos en cada signo, pero para que vuelva a llegar aquí se da cada 160 y algo de años. Entonces estamos hablando de 3 ciclos como muy importantes que tienen que ver con la Tierra y también con Colombia. Entonces, de acuerdo a la Carta de Colombia, pues obvio, pues estamos transformándonos. Pero no me voy a quedar en ese ciclo, voy a entrar a hablar del eclipse por aquello del tiempo. Entonces, para hablar del eclipse, primero vamos a hablar, nos vamos a ir, no sé qué están viendo ustedes, perdón, ¿qué están viendo? Perdóname. Vamos a hablar, y me dicen si lo están viendo allá, vamos a hablar un poquito, esta es la Carta de Colombia, ¿sí? Y cuando uno está estudiando la carta de un país, para estudiar la carta de un país es un poquito diferente a la carta natal de cada persona. Entonces, en la carta de un país, uno mira ciertos elementos, ¿no? Hay algo que llaman puertas del año, es decir, cuando llega el sol a los signos cardinales que son Aries, o sea, la primavera, Cáncer, el verano, Libra, el otoño, y Capricornio, el invierno, ¿no? Entonces, esa es una manera. Otra manera son las lunaciones, luna nueva, luna llena, luna nueva, luna llena. Y otra manera son los eclipses. Los eclipses generan una gran fuerza porque tenemos como la Tierra y el sistema solar se mueve para poderlo mirar desde acá, desde nuestra perspectiva. Hay dos planos de referencia que son la eclíptica, que es el camino por donde van los astros, o el sol, pero desde nuestra perspectiva de seres humanos aquí en la Tierra, desde la parte geocéntrica, ¿no? Y tenemos otro plano que es el ecuador, que sale, el ecuador celeste, que es una prolongación del ecuador terrestre. Esos dos planos se cruzan en dos puntos, ¿sí? O sea, está la eclíptica, está el ecuador celeste, y la Tierra tiene una inclinación de 23.27 grados con respecto, en su eje de rotación, con respecto a la eclíptica. Entonces, esos dos por decir, planos de referencia, se cruzan en dos puntos, y esos dos puntos están muy relacionados con el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, ¿no? El equinoccio de primavera, sé que como lo estoy diciendo así como por encima, de pronto no se entiende fácilmente, pero en esos puntos, en esos nodos, es el sitio donde se forman los eclipses, por eso se llama eclíptica, o sea, es el punto donde se forman los eclipses. Un eclipse es el encuentro de fuerzas, o sea, esos nodos que se forman por digamos, los planos por donde van los planetas, esos planos de referencia, esos nodos me forman puntos, que yo sé que José entiende perfectamente eso, son puntos de fuerzas como gravitacionales que emanan energía ¿hacia dónde? Hacia la Tierra, ¿no? Entonces, por eso, generalmente, cuando hay eclipses, pues se pueden haber movimientos telúricos, hay borrascas, hay una cantidad de cosas, porque mueven no solamente la parte física, ya estamos diciendo que existe algo mucho más sutil, mueve todo, nos mueve a nosotros. Cuando hay eclipses, inclusive la salud se puede poner mal si el eclipse toca a la persona en su sol, a donde toque la persona, ese eclipse, si la toca, si no la toca, pues es más suave, pero si la toca, pues ese eclipse va a influir en eso. Entonces,
Este eclipse que hay, pues un eclipse luego de luces y sombras, nuevamente. Entonces hay dos tipos de eclipses, ¿no? Digamos en términos generales. Entonces está el eclipse de sol y el eclipse de luna. El eclipse de sol es cuando se une, digamos en la carta astral, se une la luna, el sol y la luna. Entonces ese es un eclipse de sol, es una luna nueva. Y el eclipse de luna es una luna llena, es cuando están en oposición, o sea, se encuentran uno por este lado y el otro se encuentra al otro lado, ¿cierto? Es una oposición. El eclipse que vamos a tener ahorita es una luna roja, además que las tradiciones hablan de la fuerza que tiene una luna roja de sangre, pero que se pueden ver manifestadas en lo que va a pasar. Entonces es una luna muy, muy fuerte. El eclipse de sol, que es esa conjunción, deja un hueco sin luz. El eclipse de luna lo que hace es que donde está la luna es el punto que tenemos que sentir, eso sale a flote, o sea, sale todo eso a flote, toda esa oscuridad de ese punto sale a flote, y ese es el que tenemos que como que hacerle borrón, borrón, y dirigirnos hacia donde está el sol. Entonces, este es el mapa de Colombia, pero vamos a ver el mapa del eclipse que se va a dar ahorita el 16 de mayo. Vamos a ver solo el eclipse para Colombia, no lo vamos a ver para Greenwich, que sería la carta del mundo, no, vamos a verlo para Colombia. Entonces, el eclipse que será el 15 de mayo del 2022, ustedes saben que hay un eclipse cuando inicia el eclipse, la parte máxima, y después cuando va terminando el eclipse. Aquí vamos a hablar del máximo, ¿no? Entonces, el eclipse será a las 11:14:06 p.m. de la noche, y el mapa que sale para este eclipse, desde luego, este mapa que sale para este eclipse, tiene un ascendente, bueno, el eclipse se va a dar en el grado 25-18, 25-18 de Tauro, 25-18 de Escorpio. La luna está en Escorpio y el sol está en Tauro al pie del nodo norte, lo cual quiere decir, está muy pegadito al nodo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un eclipse total, o sea, es un eclipse fuerte, poderoso. Bueno, este tiene un ascendente de Acuario, o sea, Acuario, ¿de qué nos habla? De la verdad, de los diáfanos, de la libertad, pero no entendida como libertinaje, sino el concepto de libertad desde el alma, no lo que me conviene a mí, ¿sí? Porque es una libertad que tiene que ver con el todo, no conmigo, con el todo. Y mi libertad llega hasta donde yo toco la libertad del otro. Entonces, pues, el eclipse se da aquí en Acuario. Un elemento importante de este eclipse es que el regente de Acuario está aquí. Esto se llama angular, es muy poderoso. O sea, aquí se están moviendo los cimientos de Colombia, ¿sí? O sea, pueden ocurrir cosas, o sea, cosas inesperadas, que no a nivel de la población, a nivel digamos, casa 4 son los cascos urbanos, etcétera. Otro punto es que Venus está también en un ángulo, digamos, en la cúspide de la casa 3, de la comunicación. Fíjate aquí qué va a pasar en la comunicación, o sea, una comunicación desde la ira, desde la rabia, con Quirón, con el dolor, con todo ese tipo de cosas. Estos son elementos muy importantes. Y ahora, entonces vamos a ver cómo influye, sabiendo que estamos hablando de cosas inesperadas, estamos hablando de dinero, ¿qué es el dinero? Son los valores en Colombia, lo femenino, las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo esto va a influir en la Carta de Colombia? Entonces nos vamos hacia la Carta de Colombia, y creo que no voy a anotar la hora, 11:14:06 del 15 del 2022. Listo, para Colombia, espérame, nos vamos a la Carta de Colombia para mirar dónde es que este eclipse va a hacer efecto. Entonces vamos a poner aquí 15 de mayo PM a las 11:14:06. Vamos a ponerle aquí 06 y vamos a colocarlo en Bogotá, Colombia, porque esta es la capital de Colombia. Entonces vamos a poner aquí natal eclíptica, tránsito eclíptico, y vamos a mirar dónde cae el eclipse. Entonces, este eclipse, el ascendente me cae en la casa 8 de las transformaciones y también de la plata de los demás y los bancos. Entonces, aquí ya me está dando una indicación, ¿sí? Pero el eclipse como tal, mire el sol, ¿dónde me cae? ¿Dónde está Júpiter? Júpiter. ¿Y qué es Júpiter en mi carta?
Entonces, Júpiter en la carta es el presidente y todo su, toda la parte del mando, o sea, ¿El la poder clase ejecutivo? dirigente. ¿El poder Dime, ejecutivo? ¿El poder el poder ejecutivo? ejecutivo, exacto, sí, perfecto, me gusta lo que estás diciendo. Y la luna de este eclipse me cae en la cúspide de la casa 6. Aquí están las fuerzas militares, está la policía, están también los ciudadanos que trabajan, pero resulta que la luna me queda al pie del nodo sur. ¿Eso qué quiere decir? Que esto lo tenemos, esto es lo que hay que limpiarlo, lavarlo, echarle agüita con jaboncito y lavarlo, ¿sí? Este punto. Este eclipse me cae el ascendente en casa 8 de las transformaciones, de la banca, todo eso. Me cae el sol sobre Júpiter, que ya vamos a hablar de ese tema, y la luna me cae en la casa 6, y la casa 6 es la casa donde está todas las fuerzas militares, la policía, todo ese tipo de cosas, los trabajadores de Colombia. Y esta luna, en un eclipse de luna, es lo que nosotros tenemos que limpiar. ¿Sí? Aquí hay que limpiar algo. Con el nodo sur, esto se tiene que acabar. Ese poder, Escorpio, el poder, ese poder tenemos que mirarlo, revisar. Ahora, el Sol, que es a donde me debo dirigir, y el nodo norte, están sobre Júpiter. ¿Qué es Júpiter solito? Júpiter, lo voy a mirar desde acá, es el clero, los jueces de la República, las altas cortes, las leyes de la tierra, las instituciones de crédito y los banqueros, todos los cuerpos de decisión que ratifican los tratados, como la diplomacia y cómo se desarrollan las relaciones de comercio, es el Senado y el Parlamento. Entonces, no estamos hablando en este eclipse de una cosa menor. Este eclipse tiene un impacto muy importante en este planeta que habla de eso que acabo de mencionar. Ahora, ¿a quién rige ese Júpiter? Al presidente y al ejecutivo, ¿cierto? O sea que ahí hay que hacer cambios, transformaciones. ¿Y a quién más? A la casa 7, que la casa 7 tiene a Sagitario, también es del extranjero, tiene a Sagitario, y Sagitario tiene que ver, la casa 7 tiene que ver con mi relación, con la diplomacia y mis relaciones con los otros, con el extranjero. Y voy a contarles otra cosita importante, es que la casa 9 es el extranjero y Plutón, que es el poder detrás de la sombra, está en la casa 9. ¿Qué quiere decir que Plutón esté en la casa 9? Que a nosotros nos han gobernado desde afuera siempre, siempre, y que nosotros no somos conscientes de que nosotros, los colombianos, no estamos gobernándonos a sí mismos desde que nació esta república y desde antes de la colonia, ¿sí? Este país ha sido, o sea, aquí dictan lo que tenemos que hacer, pero gente de afuera. Ahora, Plutón está a 28 grados, el día del eclipse, haciéndole una oposición que empezó la oposición desde febrero, desde el 20 y pico de febrero. Y esta oposición está diciendo que debe haber un cambio en la identidad nacional, en la identidad. Este planeta no se movía, no llegaba aquí desde hace 240 años aproximadamente. Entonces estamos en un momento absolutamente importante donde debo ponerme la mano en mi corazón y tomar de verdad mi propia fuerza y decidir por mí mismo. Entonces, pues yo lo único que invito es a que nos conozcamos y a que sepamos que siempre, siempre, no es el nodo norte, el nodo sur, que son los que nos han gobernado, somos nosotros los que tenemos que tomar esa fuerza. Y bueno, hasta ahí venía lo mío porque sé que estoy pasada de tiempo con José Alberto, que tiene algo muy importante, y Luz Adriana. Bueno, entonces, gracias, Sonia. O sea, claro, esto es un montón de información condensada en muy poco tiempo. La idea es que vamos a seguir haciendo este tipo de videos para dar esta información, hacerle honor a esta era de Acuario en la que estamos. Entonces, para ya entrar en la última parte de esta charla, yo le quiero invitar a José Alberto a que nos cuente desde las herramientas de la geometría sagrada cómo nos pueden ayudar ellas en esta transformación, en este cambio del que Sonia estaba hablando hace un momento. Ok, gracias, Adriana. Bueno, particularmente les digo que para cualquier cambio de transformación nos tenemos a nosotros mismos. Es decir, no debemos depender de nada externo ni entregarle el poder a nada externo. ¿Ok?
simple y llanamente reforzar ese patrón de creencias que se tenga, pero que se tenga de manera consciente, ¿ok? No porque me pasaron la información, lo voy a tener, es decir, me dijeron, esto es así, esto se hace de esta manera, voy a tomar eso como la única verdad. La verdad, son muchas verdades. La verdad absoluta, solo Dios, solo esa fuerza generadora del universo es el que la posee. Entonces, hay que ver desde ese aspecto. Yo no puedo entregarle el poder a un símbolo o a una iconografía o a un elemento X, ¿ok? Nosotros, eh, desde nuestro propio interior, somos capaces de generar absolutamente todo. Es decir, yo puedo darles herramientas. Son herramientas. Las personas las toman o las dejan. Pueden materializar las herramientas de manera exterior y de manera sólida, y las construyen, ¿verdad? Y trabajas con esas herramientas. Pero la mente es tan poderosa que no necesita de nada de eso. Solamente con la intención, como lo decía Wayne Dyer, en El poder de la intención, lo tiene absolutamente todo. Y todo es intención. Si yo pongo una intención, yo creo del verbo crear, ¿sí? Yo voy a poder crear. Y si no, pues no va a haber manifestación alguna. Si no hay intención. Yo tengo la intención de ir a pelar una naranja para comérmela, ¿verdad? Ya tengo esa intención y voy y lo hago, ¿ok? Lo manifiesto. Pero no solamente en eso tan sencillo, sino también en cosas mucho más complejas. Entonces, yo me voy a permitir presentarles unas imágenes para explicarles un poco desde el punto de vista comparativo, se manifiesta la geometría en la naturaleza. Y para ello vamos a tomar el ejemplo clásico que tiene la literatura de la flor de la vida, de cómo se genera la creación a través de la concepción humana. Y no solamente humana, desde luego, es el mismo proceso que se da ahí, se da en toda la naturaleza. Entonces voy a comenzar con... Voy a hablar de diferentes cosas. Bueno, Vamos a poner... solamente para ponernos en contexto mientras se abre los archivos, llevamos 1 hora 30 de video, ¿ok? Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo se manifiesta la naturaleza en la concepción o en la gestación, los primeros días, las primeras horas de la gestación, cómo se manifiesta. Tenemos digamos, el óvulo, ¿sí? Con una carga y de información, y tenemos el espermatozoide con una carga y otra información. Voy a hacer un poco rápido con esta lámina. Viene la concepción. Una vez que ya el espermatozoide deja su cabeza dentro del óvulo, comienza este proceso. La división celular en doble, en 4, en 8 y así sucesivamente hasta llegar a una información mucho más compleja. Cada vez que ella se divide es información nueva, ¿ok? Nueva, información nueva. Asimismo se da esa manifestación absolutamente en todo el universo y está representada por estas figuras que ven aquí arriba. Aquí tenemos la semilla de la vida, la flor de la vida y el fruto de la vida. Este es el fruto de la vida, donde se configura una cantidad de geometría de las que se puede sacar provecho y en diferentes aspectos. Es la misma. Creo que voy al revés. Aquí tenemos la flor de la vida.
flor de la vida con su doble circunferencia, que esto tiene un sentido que se puede explicar en los talleres con mayor claridad. La flor de la vida está compuesta de 19 círculos. Y aquí las pequeñas subdivisiones, 12 medios círculos, 6 de 2 sextos de círculo y 18 de un sexto de círculo. Y 2 círculos concéntricos que la contiene y una línea quebrada entre los concéntricos. Porque así es como está representada en el templo de Abidos, de la ciudad de Abidos en Egipto. Este es el huevo de la vida, que es una derivación de la forma en que se va multiplicando toda esta información gráfica, que también contiene una información sumamente importante. Esta imagen que está aquí representa más o menos esa malla. Ok, cada círculo que vemos, aquí, lo estamos representando en este caso como un círculo, una circunferencia, ¿no? Un círculo a nivel de plano, pero realmente son esferas, ¿ok? Quería aclarar eso, por eso regresé a esa lámina. Son esferas, así como están acá, esferas. Esto sigue siendo una representación a nivel de plano, pero son esferas. Así se construye el universo, ¿ok? Vacío y plenitud a la vez. Eso es el universo. Y aquí una representación también ya, pero de cómo pudiésemos explicar lo que es el patrón del Génesis. ¿Ok? El patrón del Génesis. Esto también es mucha información que podemos brindársela en otra ocasión, o incluso que decidan tomar algún taller de geometría. Aquí una representación de las notas musicales, los símbolos de los chakras, de los puntos energéticos del cuerpo. Aquí están representados solamente 7 símbolos. Ya hoy en día estamos hablando, incluso Druma lo habla del sistema de 8 chakras. Cada símbolo tiene una pronunciación y por supuesto su nombre, y cada uno de ellos tiene una frecuencia. Una frecuencia de sobretono y de bajo tono. Además que la podemos reforzar con unos mudras, que son las figuras que podemos hacer con las manos para trabajar esos centros energéticos. Acá te puedo mostrar, porque cada centro energético se corresponde con una figura geométrica de acuerdo a la composición de esa zona donde está ese punto energético o chakra, y se corresponde con los órganos que tienen que ver a su alrededor. ¿Ok? Aquí te muestro la relación que puede tener el famoso cubo de Metatron con los elementos que representa cada figura geométrica y cómo se relaciona con esos puntos energéticos tanto dentro como fuera del cuerpo. ¿Okay? Aquí está representada el sistema de 13 chakras y el sistema del cuerpo aural de 7 capas, o también llamado de 7 capas o de 7 cuerpos. Es la misma. Aquí les puedo hablar yo de lo que es la primera configuración. ¿Perdón? ¿El toroide? Exactamente. Es la primera configuración, digamos, vorticial de la que se habla después del patrón del Génesis. Claro, cada una tiene su fuerza y tiene su carga energética, pero esta ya nos va a representar de forma gráfica cómo podemos tener una abstracción de lo que es un toroide. Esta es la forma sencilla, ¿verdad? Sin desplazamiento ni vibración.
ya comienza a vibrar mucho más alto, mucho más alto. Estos son vistas desde planta, vistas desde arriba, y aquí tenemos una vista frontal y una vista de perspectiva volumen. isométrica o de volumen, exactamente. ¿Ok? Aquí una representación del círculo cromático como elemento base de la composición, ya que en ese interín en el que se va dando el proceso de creación o de la ilustración para hablar de la creación o el génesis, se va dando igualmente el tema del manejo de luz. Y la luz es esto. Cuando descomponemos a través de un prisma, la luz es color. Y cada uno de ellos va a tener una frecuencia y, por supuesto, su diferencia en tono y matices. Esto que estamos viendo acá son dos cosas, ¿sí? A esta imagen que está aquí a la izquierda nos las habían vendido como en internet como una corte transversal del ADN. Totalmente falso, ¿no? Es realmente un corte transversal de nanotubos de carbono creados por alguien para crear como una especie de tela. ¿Okay? Este que está de la derecha sí es un corte transversal representado gráficamente y visto a través del microscopio electrónico. Como puedes ver, si bien no es igual a la flor de la vida, tiene una composición semejante. Y aquí guardamos una estrecha relación con dos elementos, con dos figuras geométricas, que no lo puedo explicar acá, pero tienen una estrecha relación con el icosaedro y el dodecaedro. Esta parte es bastante, llama bastante la atención. En la imagen de la derecha vemos el cerebro humano y el cerebro de un delfín. El cerebro de un delfín no es que tenga 3 hemisferios, sino que tiene la parte de la que nosotros tenemos como el cerebro. Ellos la tienen un poco más desarrollada. Entonces hay una carga de información entre esos 3 cuerpos que se relacionan de manera, digamos, energéticamente y vorticialmente. Por eso las capacidades de los delfines son extraordinarias. ¿Okay? Y se pone como una lámina de comparación lo que es de las 3 esferas, ¿no? Cómo podemos configurar a través de ellas esa famosa triada. Aquí bien también está representado el cerebro y cómo, porque esta parte es importante que la entendamos. El cuerpo es dominado, la parte izquierda del cuerpo es dominada por el cerebro de la parte derecha. Y viceversa, el lado izquierdo del cerebro domina la parte derecha del cerebro. Y esto es muy importante porque la geometría nos va a ayudar. El trabajo con ella, la interacción con ella, de diferentes formas, ya sea visuales, etcétera, nos va a ayudar a buscar un equilibrio entre esos dos hemisferios. No solamente a través de esas visuales, sino también a través de cómo podemos manifestar con nuestro accionar del cuerpo, buscar un equilibrio. Es decir, si estamos acostumbrados a hacer las cosas con la derecha, tratemos de hacerlas con la izquierda. Entonces eso va a permitir que ambos hemisferios trabajen y comiencen a buscar un equilibrio. Y eso también se logra a través de la observación y la aplicación de la geometría. Aquí está lo que hablábamos en un determinado momento de la triada, ¿ok? La triada, los famosos símbolos celtas, como son la triqueta, el trisquel, el átomo que tiene la composición de 3 elementos, y también la molécula, ¿ok? Las moléculas, esta es una molécula de ozono, que son 3 partículas de oxígeno. Igualmente, la primaria, estos son los colores primarios. Aquí es bueno, importante destacar para la parte plástica, cómo los colores primarios nos han enseñado y nos han dicho que era
el amarillo, el azul y el rojo. Pues no, los colores primarios son el amarillo, el cian y el magenta. Y la combinación de ellos genera lo que están en el medio. El magenta y el amarillo me generan el rojo, el magenta y el azul me generan el violeta, ¿ya? O es como una luz, o es como un azul, pero con una carga de magenta. Y el cian y el amarillo me generan el verde. Los colores, el amarillo, el cian y el magenta, son los colores del pigmento, ¿sí? Si yo combinase esos tres en un grado de intensidad equilibrado, pudiese llegar a generar un negro. No en su totalidad negro, pero sí un gris muy, muy intenso. Pero la combinación, estos serían los primarios del pigmento. Ellos crean el secundario del pigmento, que son el rojo, el violeta y el verde. Pero si combinamos estos tres colores, que son los primarios, son los secundarios del pigmento, son los primarios de la luz. Si yo agarro un filtro violeta, uno rojo y uno verde, voy a generar la luz blanca. Entonces, es muy importante todo este tema de la interpretación del cerebro con respecto a la manifestación de la materia y la manifestación de la luz. Recuerden, la luz es el amor. Aquí una representación que es muy antigua, una forma en que representaban nuestros ancestros, nuestros, digamos, prácticamente aborígenes, cómo representaban un círculo mágico. Y esto guarda una estrecha relación con el ciclo lunar. Entonces, esto no es nuevo, ¿ok? Esto es muy antiguo. Estas es las primeras cartas astrales que se hacían de la humanidad prácticamente, Así porque es, aquí así es. cada línea si contamos que todas las líneas me da un ciclo de 28 días, ¿ok? Entonces esa era la forma correcta en que se medía el tiempo, Como las por las mansiones lunas. lunares, como las Exacto. mansiones lunares. Fue ya a partir de este papa, el parte gregoriana, que vinieron todos esos cambios, ¿ok? Y empezaron a hablar de los 12 meses y bueno, esto tema también para otro taller. Aquí una relación importantísima de lo que hablaba Sonia anteriormente, sobre la inclinación de los ejes de la Tierra. Esto está muy grabado en la conciencia colectiva de nuestros ancestros en la parte andina. Aquí tenemos dos aspectos estudiados por Juan Francolini, que es argentino, y muestra cómo puede representarse el ciclo de la chacana andina lunar en un ciclo lunar de 28 días. Y la chacana andina solar en un ciclo de 12, 13 pero de 13 meses lunares. De 13 meses lunares. Entonces, hay una relación que se viene manejando no nuevo, sino esto es muy antiguo. Esto pertenece a las culturas andinas, ancestrales andinas. Y aquí tenemos esto, por último, que es lo que yo conseguí para representar algo como que tuviera un enlace entre digamos visualmente, entre la astrología y la geometría. Este es el famoso Paguá. Pero ya aquí está, mira, está con una brújula. Es decir, nos va a apuntar los puntos cardinales y nos va a dar y nos va a representar una cantidad de información que yo no puedo hablar de ella porque no la conozco, pero sí les puedo mostrar que todo esto se fundamenta en una figura geométrica que es un octágono, ¿sí? Hectaedro, octágono, sí, no, un octágono que tiene sus 8 lados. Entonces, bueno, yo hasta aquí les dejo esta información y esta inquietud yo sé que les va a llamar mucho la atención. Aquí pueden ver en el medio también lo que es la brújula y el mismo concepto que se manejaba en la imagen anterior. Muy bien. Bueno, entonces vamos Permíteme una última observación. No tengo imágenes, lamentablemente no me dio el chance de buscarlas,
pero en el arte nosotros podemos usar toda esta geometría para hacer nuestras composiciones y generar elementos decorativos que ayudan, a armonizar esos espacios. De manera muy simple o muy sencilla, podemos representarlos así como en la siguiente imagen. Ahí tenemos la flor de la vida en una dimensión de 90 de diámetro, ¿sí? Fue un trabajo para una persona y de verdad que cuando eso se coloca, la energía del espacio empieza a fluir. se siente con una transformación bastante profunda. Maravilloso. Muy bien. Bueno, antes de finalizar, bueno, ya vamos a entrar en los últimos minutitos. Bueno, ya José Alberto nos dio unas luces sobre cómo podemos utilizar algunas herramientas de la geometría sagrada para la parte energética, porque como hablamos al principio, esto se trata de un cambio individual, de un proceso individual para que la conciencia de la masa, en este momento estuvimos hablando de Colombia, pues empiece a cambiar. Entonces, para terminar, Sonia, danos los últimos momentos de herramientas de la astrología para esto y terminamos. No, yo quería dar una conclusión bien interesante de acuerdo a lo que hablaba ahorita José Alberto, y es que el cambio de conciencia se da cuando yo sé quién soy, cuando yo conozco mis raíces, cuando conozco mi historia. Ahí se da el cambio de conciencia. Y para ello debo valerme de diferentes instrumentos de la conciencia, ¿no? Entonces, como que decimos que digamos, la división del consciente y el inconsciente. Al consciente se le puede hablar con palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos como el hemisferio izquierdo. Pero al inconsciente se le habla con imágenes, se le habla con símbolos, se le habla con rituales, se le habla con sonidos, se le habla con colores. Entonces, el símbolo es supremamente importante para hablarle al inconsciente, y eso es lo que es una carta astral. Me muestra simbólicamente. Lo que pasa es que, digamos, la carta astral es supremamente compleja, ¿sí? Aquí no hablé mucho, traté de hacerlo muy pequeño, pero es supremamente compleja para entender. Es que entender una vida es muy complejo. Entonces, mi recomendación es: tomemos conciencia de quiénes somos, busquemos herramientas, no necesariamente tiene que ser astrología. Busque usted herramientas, vaya al psicólogo, vaya a un lado, vaya al otro, busque el terapeuta, busque la persona con la que usted conecte, porque no todos conectamos con la astrología. Yo conecto porque vibro, pero otras personas no, ¿cierto? Otras personas, y puede, o sea, parta de su conocimiento de quién es, porque no podemos, digamos, sanarnos si yo no sé cuál es la enfermedad que tengo. Entonces, parta de su conocimiento de quién es y cuál es su historia, eso lo dice Jodorowsky, ¿no? Y mire, utilice las herramientas adecuadas para poder sanar. Una de ellas es la que decía José Alberto, ¿no? Pero hay muchas, no necesariamente lo que decimos nosotros, hay muchas. Esa era mi conclusión, no sé. No, buenísimo, buenísimo. Discúlpame, Adriana, porque Sonia tocó una tecla como Jodorowsky. Imagínate tú, el padre de la psicomagia. De la psicomagia. Esa es otra herramienta poderosísima. Mira que yo particularmente tengo de conocimiento de muchas herramientas, muchas. Pero como decir, el objetivo fundamental de nuestra existencia no es lo que nosotros creemos, al igual como no es lo que vemos afuera, que es la manifestación de la real. Es decir, la realidad de nuestro ser existencial es la unidad, es buscar la unidad. Nosotros fuimos divididos, pero esa naturaleza dividida era para poder, es Dios recreándose en la naturaleza del universo. Cada uno de nosotros es como un ojo de ese gran ser superior experimentando cada cosa que cada uno experimenta. Toda la vida de cada quien es semejante a la de uno y otro, es semejante, con mayor y menor intensidad en diferentes aspectos o de diferentes formas, digámoslo, porque hay unas más trágicas, otras menos, pero bueno, es la experiencia en cada individuo. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es volver a la unidad.
Y la geometría sagrada nos enseña a ver cómo esa división se manifiesta y cómo esa misma división nos va a unir. Es como llamar a la conciencia, ¿sí? Y podemos utilizar una de las partes para mí considerablemente importante es aprender de geometría para conocer cómo funcionan los campos energéticos y sacar el máximo provecho de ellos. Y ahí hay una herramienta que se llama Merkaba, pero no solamente como herramienta desde la conciencia, sino que vamos a aprender a manifestarla desde el corazón, donde el corazón representa lo que es el universo y su máximo vacío. ¿Por qué? Porque todo lo que se crea a partir del corazón se crea sin dualidad. ¿Okay? Sin dualidad. Mientras que lo que se crea a través de la mente se crea como dual. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Sonia y a José Alberto por aceptar esta invitación, que va a ser la primera, espero, de muchas otras oportunidades. Para la gente que va a ver este video, en la descripción van a encontrar las cuentas Instagram tanto de Sonia como de José Alberto, y los invitamos a que nos sigan en redes sociales a _yoga, porque estaremos creando cursos tanto con José Alberto como con Sonia y como con otras personas que están en este proceso de dar la información que han estado estudiando durante tantos años, porque estamos unidos y comprometidos primero en nuestro camino personal, pero también en lanzar esta información para los que quieran y estén listos y estén comprometidos a hacer ese camino y ese cambio. Recordemos que el colectivo no va a cambiar, sino cambiamos nosotros. Entonces los invitamos a que compartan ese video, que le den me gusta. Vamos a estar creando más contenido y en la cuenta de Instagram nos pueden proponer temas. Estamos abiertos también en el Instagram de Sonia, en el Instagram de José Alberto, de algunos temas, y con mucho gusto, a medida que pase el tiempo, estaremos creando información y videos para que nos ayudemos en este proceso. Entonces, muchas gracias a los dos y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao. Bueno. Ok. Gracias Sonia, gracias Adriana. Vale. Un fuerte abrazo, gracias por permitirnos Hasta pronto. Paso. Que tengan a los dos también. Vale, chao. Chao. Chao.